episodio de On Fire Club. On Fire, On Fire. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos nosotros, Jaime Ricardo Gómez, periodista venezolano, quien lleva tantos años dentro del fútbol, que es fuente de primera mano para explicarnos su historia, su evolución y hasta lo que hoy en día pasa lamentablemente en nuestro fútbol. Que decimos que está tocando fondo, pero por como hemos visto estos últimos 10, 8 años, no sabemos si todavía realmente el fondo ha llegado. Ojalá que sí, ojalá haya una transformación. Jaime Ricardo Gómez sigue viviendo en Venezuela, sigue viviendo el fútbol venezolano y por eso hoy lo tenemos de invitado en On Fire Club. ¿Cómo estás, Jaime? Antonella, qué placer, qué gusto saludarte a ti, a Walter, a Max, compartir con toda esta cantidad de seguidores que están pendientes de su On Fire. Oye, yo no lo sé bailar como lo bailas tú, pero sí, Nosotros tampoco, pero pero, la seguimos. pero sí, estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias por invitarme. Qué alegría tenerte acá, y cuando vi el fondo de tu casa te decía antes de que empezáramos a grabar me dio como una nostalgia, ¿no? De tantos recuerdos de niño ahí compartiendo con todos ustedes, contigo, con Pedro, evidentemente con mi papá, con Víctor Acosta, con tus padres, con Claudia Susana, con Daniel, con los hijos de John Veracochea. O sea, tantos recuerdos ahí en esa casa Pero que no te olvides de la panita de Antonella, de Fabiola, ¿vale? de Fabiola, y Fabi bueno, jugó conmigo voleibol, estuve en mi colegio y jugábamos juntas voleibol. bueno, claro, Fabiola era más chiquita, pero evidentemente cuántas parrillas y cuántas tardes de fútbol no disfrutamos ahí en tu casa, ¿verdad? Que bueno, qué placer tenerte acá con nosotros, tío. Ya viste, no es como Directo y Sin Barrera, ya esta vez ya estamos grandes, ya sí te puedo decir, tío. Y bienvenido a On Fire TV. Gracias por la invitación. Recuerdo cuando llevé a Walter por primera vez a Directo y Sin Barrera allá en la radio, recién desempacado de margarita, todavía olía a salitre y estaba con una tabla de surf bajo Sí, el se brazo. creía surfista. Walter se creía surfista. Digo, mira, esto es serio, esto es una cosa muy seria, aquí hay que tener códigos de respeto. Buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Jaime, ¿cómo se dice? Vamos al aire. Si entonces lo presento, hoy vamos a darle la oportunidad a un estudiante de comunicación social. Bienvenido, Walter Reinaldo Roque. Gracias, tío. Fue lo que me dijo. Así fue la formalidad. Sin protocolo. Ahí Pedro se agarró la cabeza y dijo, coño. Yo con Jaime tengo muchísimos recuerdos, obviamente más allá de lo que fue conocerlo en la cancha, esa cancha a la cual Jaime siempre tuvo un sentido de pertenencia enorme y que la sintió durante muchas décadas. Nos tocó coincidir en el Mundial de 2006 en Venevisión, que bueno, estaba Pedro, que en paz descanse, y todo ese gran equipo, y para mí era algo Pedro les tenía surreal. la oficina de ustedes llena de humo, porque como no lo dejamos fumar en el Sí. estudio, Sí. se iba a fumar la oficina de ustedes. Sí. No, qué recuerdos, y siempre un cariño enorme, Jaime, y para nosotros es un honor tenerte acá. Y quién más autorizado que tu persona para debatir sobre un tema que tiene un contexto histórico, donde nosotros por un tema generacional obviamente entendemos lo que fue la magnitud, importancia y tal vez las consecuencias de la finalización de la época del fútbol de colonias en Venezuela, pero quien la vivió, quien la sintió y quien entiende realmente la importancia que tuvo, y si estaban las bases tal vez para darle continuidad a proyectos como el Galicia, como el Portugués, como el Deportivo Italia, eres tú, Jaime, y queremos debatir sobre eso, porque no se trata solamente de verlo como un punto y aparte, sino en un fútbol que hoy, lamentablemente, estructuralmente se está cayendo a pedazos, pues también vale la pena recordar lo que fue en otro tipo de época y en otro tipo de realidad. Sí, bueno, ¿cuántas 4 o 5 horas tenemos para hacer el programa? Porque esto, de verdad, cuando ustedes me plantearon la posibilidad de estar con este tema,
yo empecé a retroceder y retroceder, y dije, Dios mío, aquí podemos hablar desde la Primera Guerra Mundial, cuando vino la primera oleada de inmigrantes europeos a América, que por cierto no le tocó a Venezuela. Esa primera oleada a principios de los 1900 se fueron todos a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Brasil, y fueron precisamente los mismos extranjeros que aquí fundaron el fútbol de colonia, fueron los mismos que fundaron los equipos allá en esos países del sur. La Segunda Guerra Mundial, ya que terminó oficialmente en el 46, por ahí, vino esa segunda hambruna en Europa y la segunda gran oleada de inmigrantes, y ahí vinieron nuestros queridos portugueses, españoles e italianos. ¿Con qué coincidió en esa época Venezuela? Era un país totalmente emergente, porque en la primera oleada, primero que todo, no había empezado la industria petrolera, no había el dinero a montones, y estaba Juan Vicente Gómez, un dictador tirano. Entonces aquí ningún inmigrante quería venir. Pero ya en los años 50 sí, era otro panorama. Boom petrolero, compañías internacionales y una política de puertas abiertas, y llegaron esta cantidad de señores. Más que todo, en una situación económica mala. Ese era el denominador común. Llegaron casi todos con una mano delante y una mano atrás, a ser obreros de la construcción, a trabajar el campo. Y ahí vino esa metamorfosis de estos inmigrantes. ¿Qué pasaba con los venezolanos y con el fútbol venezolano? Aquí el fútbol se jugaba, y se jugaba bastante. Aquí hubo torneos federados desde los años 20, que por ahí en esa época se fundó la federación, y había unos torneos que en Caracas se paralizaban. Yo he visto fotos impresionantes. Lo que no había era un gran estadio, pero sí había unos partidos, el Unión, el Dos Caminos, el Loyola, claro, el Venezuela, paralizaban, y era más que todo de una élite alta, hay que reconocerlo. Fue la gran diferencia con el béisbol. El béisbol se arraigó en los barrios populares, sobre todo en la parroquia Sucre, que fue la parroquia de Catia la que más se multiplicó en cuestión de habitantes. Pero el fútbol, se podría decir, aunque la palabra suene terrible en los tímpanos, elitesco. Pero aparte de elitesco, gustaba muchísimo. Paralelamente, la liga de béisbol sí se profesionalizó mucho antes. Aquí el fútbol se mantuvo hasta los años 50 y pico. El primer torneo profesional fue en el 56, que lo ganó todavía la UCB, fue el primer campeón. Todavía venía ese fútbol criollo, ese fútbol caraqueño, ese fútbol amateur, pero en esa época profesional apareció el Portugués, el Canarias, el Italia y el Galicia, los 4 equipos. Y vino el ingreso profesional, las contrataciones, y yo no sé, en vez de criticarlo, yo diría, este fútbol de colonia salvó el fútbol de la capital, lo salvó, porque de verdad estaba decayendo, no había estructuras. Coincidió con la inauguración del Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico se inauguró en esa misma época, creo que el 56-57, no lo tengo totalmente claro, pero los que averigüen lo van a encontrar allí. La llegada del Olímpico le cambió por completo el rostro al fútbol profesional, porque ahora sí había un gran escenario, y las fotos de esa época muestran casi lleno el Olímpico, jugara el Galicia, el Italia, el Portugués o el Canarias. Era algo que no se puede tapar el sol con un dedo. Estos señores rescataron el fútbol, lo revitalizaron, le volvieron a dar otro carisma, metieron mucha plata de sus bolsillos, ojo, era toda plata habida del trabajo de sus empresas. No había dinero, no había testaferros, no había política, no había nada de estos ingredientes que tenemos en el sancocho de hoy en día. Así nació el fútbol de las colonias. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo lo que narra Jaime, su creación y su evolución, que corresponde también políticamente, porque vemos que no solamente estamos hoy en día ligados políticamente, la federación y el fútbol y la política de Venezuela, sino que viene desde su creación, con la apertura de la democracia de Venezuela, con una época de abundancia, y así va evolucionando nuestro fútbol. Antes de seguir, quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales @OnPieceOfFireTV. Se preguntarán,
¿Dónde está el sorteo de esta semana con nuestra familia de @m2m.sports? Pues pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, @OnePieceOfFairTV. Esta semana vamos a estar sorteando otro producto espectacular de la gente de m2m.sports, así que vayan a seguirnos, siguen a M2M y ahí ven el próximo concurso que tendremos disponible para ustedes. Jaime, ¿en qué momentos el fútbol venezolano, después del tema de los equipos de colonia que llevaron evidentemente por una condición natural, al haber un campeonato federado, avalado por FIFA, clasificaba equipos a competiciones internacionales, evidentemente con otra estructura de formato, era capaz en un manejo distinto de competitividad? No había tanta oportunidad como capaz hay ahora, que se reparten una buena cantidad de cupos para que los equipos vayan Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Pero ¿en qué nivel o en qué momento sentiste que los clubes venezolanos, partiendo de toda esta historia base, tocó el pico más alto en eso, en la competencia? Bueno, simultáneamente, a medida que fue creciendo el fútbol en Caracas, que es donde estaba radicado el epicentro de todo este movimiento, también los italianos y los españoles del interior empezaron a formar equipos. Lo que hicieron los italianos, sobre todo los italianos en Valencia y en San Cristóbal, en Mérida, no le podían poner Deportivo Italia, existía un nombre. Yo estoy seguro que si ese nombre no lo hubiera agarrado, el Táchira se llamaría Deportivo Italia, o el Carabobo se hubiera llamado Deportivo Italia. Pero como ya ese nombre existía en Caracas, los italianos y los españoles del interior fueron formando sus equipos. El pico alto empieza a darse cuando empieza a expandirse ese boom del fútbol capitalino. El primer campeón de la provincia apareció en el 66, 67 con el Lara. El Deportivo Lara o el Lara Fútbol Club, porque es que cambian tanto de nombre. Sí, claro. Que jugaban 10 brasileños y un venezolano. El único venezolano era Tortolero, el papá de todos estos tortoleros que conocemos nosotros, más contemporáneos. Pero era un equipo buenísimo, costoso, y que íbamos a la Copa Libertadores de América, que fueron las primeras participaciones, y no desentonábamos, por el contrario, en esa época se da el triunfo del Deportivo Italia en el Maracaná, ya le ganamos a un equipo brasileño en el Maracaná. Imagínense los trabucos que armaban estos señores. Que no jugaban sino un venezolano, 2 venezolanos, 3 venezolanos. Eso es otro tema a analizar. Había que preguntarse si teníamos tantos venezolanos de nivel como para ir a pagar una entrada al estadio, que esa es la diferencia. Claro. La gente tiene que ir a un espectáculo, como está haciendo el fútbol inglés en este momento. ¿Por qué no le preguntan a los ingleses cuántos jugadores de la cantera tienen o cuántos ingleses están jugando? No, ellos tienen un show montado y tratan de hacer el mejor show posible, y eso era el fútbol venezolano. Era tremendo espectáculo a nivel visual y a nivel competitivo. Los clubes. Cuando se expandió el boom, y empezó a crecer en Valencia, en San Cristóbal, en Barquisimeto, sobre todo en Acarigua. En ese momento, y en Mérida, perdón, no vayan a Mérida, fue fundamental también. La aparición de Estudiantes de Mérida fue quizás de lo mejor que le pasó al fútbol venezolano. Allí, cuando esto salió solamente de Caracas y se convirtió en un torneo verdaderamente nacional, fue cuando empezaron a conjuntar todos los actores para tener un fútbol espectáculo, primero que todo, un fútbol competitivo, y automáticamente empezaron los venezolanos, los criollos a surgir, porque con esos maestros, y yo lo hablé con muchos jugadores venezolanos que en esa época eran chamos, que son los contemporáneos conmigo, decía, tú no tienes idea de lo que yo aprendo de estos brasileños, lo que se pregúntenle a Luis Mendoza, con todo y lo crack que ha sido y lo super crack que fue, cuánto aprendió de Mateo, de Paulinho, de Elmo, de Vicente, de toda esa cantidad de brasileños que tenía a su alrededor. Él era un chamo de 16, 17 años, pero eso le levantó el nivel a él. Se entrenaba con ellos y jugaba con ellos y se entrenaba. Claro, ¿no? Y además que tenías que absorber todo ese conocimiento a partir de los 14, 15 años, cuando ya la etapa formativa
se dejó atrás y no existía en Venezuela. Entonces tenías esa inyección de conocimiento de los extranjeros a los 14, 15, 16 años para llegar a profesional, muy distinto a lo que pasa hoy en día con toda la cantidad de capacitación formativa que hay en las escuelas y en las categorías menores. Claro, Sí, Jaime, yo creo luego, que ahí llegó el tope, ahí llegó. sí. Luego hay distintas maneras de ver esto y uno podría verlo como algo cíclico, que el fútbol de colonias definitivamente estaba destinado a desaparecer y dejar su sello, dejar su legado, y hay otros que piensan que estaban las bases para que algunas de estas instituciones continuaran. El tema, obviamente, del nombre, y es algo muy, muy fuerte, muy contundente, por supuesto que era, digamos, lo justo que un proyecto como Caracas luego se consolidara, luego de tanto trabajo y tanta insistencia de la familia Valentiner, con su primera etapa como Caracas Yamaha y el Caracas Fútbol Club que conocemos hoy. Explicabas muy bien que tal vez sin quererlo terminó siendo un acierto por parte de los italianos, que encontraron un nombre más local para proyectos como Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, etcétera, etcétera. Pero en la lectura que tú le das, Jaime, post fútbol de colonias, ¿tú sí sientes que fue un ciclo que maduró y luego tenía ya que, digamos, terminar? ¿O sientes que fue muy abrupto el cómo toda esta historia sencillamente se evaporó? Por ejemplo, casos como el Marítimo, que hay muchísima gente del cual hoy sobre todo habla y tiene nostalgia de lo que fue ese Marítimo y esa rivalidad con el Deportivo Táchira. Así como en algún momento dije, y porque el fútbol en lo deportivo va tomado de la mano con lo social, no podemos poner una venda en los ojos. Así como describía al inmigrante de los años 40, 50 como una persona que llegó de bajo perfil, con muy baja situación económica, con el paso de los 60 a los 70, cuando ya empieza eso, ya era otro inmigrante. Ya empezaron a aparecer los clubes sociales, la Hermandad Gallega, el Centro Ítalo, el Centro Portugués, el Hogar Canario. Todo eso ya el inmigrante tenía otras cosas que hacer los domingos. Antes no tenía más nada que hacer. El italiano, el español, el domingo agarraba sus muchachos y su mujer y se iba a ver a su Deportivo Italia o a su Deportivo Galicia o el que fuera. No tenían otras cosas. Con el cambio de la situación económica, con el cambio de la parte social, ya empieza a haber otras alternativas, la casa en la playa, el apartamento en la playa, los clubes, pero aún así se mantenía cierta fidelidad. Si yo tuviera que ponerle la soga al cuello, alguien se la pondría a los hijos de esos inmigrantes, porque ya los hijos decían, no, que está yendo para el estadio, me voy para la playa, me voy para otras partes. Claro, pero tampoco hubo arraigo, Jaime, porque tú ves en España y el hijo del abuelo madridista sigue yendo al estadio, o sea, no hubo ese sentido de pertenencia generacional que le permitiera también al nieto o al hijo ir al estadio y disfrutar de su equipo. El detonante, lo que rompió ese cordón umbilical fue cuando esos clubes que mencioné no quisieron formar parte del fútbol profesional, porque decía la gente de la Hermandad Gallega, yo veo mucho la Hermandad Gallega, vamos a hacer una cuota extra de 10 bolívares para ayudar al Deportivo Galicia. Y brincaban todos, porque que vamos a estar manteniendo yo esa cuerda de vagos, que no sé qué cosa y tal, y entonces vamos a hacer mejor una piscina, o vamos a hacer mejor una cancha de tenis, y entonces se rompió, pasó en el Ítalo, pasó en la Hermandad Gallega, pasó en el Hogar Canario, pasó, decían, no, se asociaron. Si estos clubes sociales, como pasó en Argentina, como pasó en Uruguay, Chile, que los equipos tenían una sede social, los hijos podían ir allá a bañarse en la piscina, a jugar tenis, pero después el domingo iban a apoyar a su equipo profesional. Ese divorcio dejó a estos equipos de colonias hermanos, de uno o dos fiebrudos directivos que se desangraban sus bolsillos, quebraban sus empresas, préstamos en los bancos para mantener a esa cuerda de vagos, como decían en la sede social de sus clubes. Y lógicamente eso hizo picada hacia abajo. Era una crónica de una muerte anunciada, no había manera ni forma de ver, por supuesto, esos equipos
se pagaban en dólares, se mantenían los costos, cada vez crecían más, los desplazamientos al interior. Antes, cuando solamente se jugaba en Caracas, pues ni siquiera concentraban, estaban aquí en Caracas el fútbol. Cuando le hablé de esa expansión, que había que ir a San Cristóbal, había que ir a Venezuela, empezaron los costos a dispararse y estos equipos fueron desapareciendo irremediablemente. No crearon estructuras sociales, no crearon ese arraigo que habló Antonella hace unos minutos, se cortó el cordón umbilical y desafortunadamente no hubo manera de que ese modelo se mantuviese. Yo creo simplemente, rescato que sí generaron, primero que todo, el profesionalismo, formaron escuela a muchos jugadores que estaban allí, creo en la competencia internacional, pero si algo hay que verdaderamente criticarle fue no haberse preocupado por generar esa estructura social, ese claro, o el vaso comunicante con el criollo, con el venezolano, con el que no es gallego, con el que no es portugués, con el que no es italiano. Entonces allí fallaron e irremediablemente tenían que desaparecer. Caracas aparece en esa coyuntura y Caracas tiene el gran el puro nombre claro. de Caracas generó el fenómeno que generó Táchira en su estado, claro. Estudiantes de Mérida en su estado, el Portuguesa en su estado. Por fin el caraqueño podía ir a gritar vamos Caracas. Eso por muchísimas décadas el caraqueño tenía prohibido ir a gritar vamos Caracas, no tenía cómo gritarlo. Claro. Entonces cuando aparece este Caracas de Laboratorios Vargas y de la familia Valentiner, pues ahí sí vino otro fenómeno que todavía el Caracas no termina de consolidar porque sigue siendo un equipo aparte de los barrios, sigue siendo una familia que tiene su sede aparte, privada, no es abierto al público, no tiene un funcionamiento social como debería ser, que la gente, vamos todos a la sede del Caracas, vamos a bañarnos en la piscina del club, vamos a almorzar en el club, como hacen los clubes sociales, todavía el Caracas no ha conseguido eso. Hay un punto importante que das, porque justamente cuando hablas de la aparición del Caracas Fútbol Club en la historia del fútbol venezolano y que quiebra, o es un punto que diferencia lo que es la nueva era con este. Yo comparto eso plenamente, porque el Caracas entra en un momento donde estaba el Marítimo compitiendo, donde el Táchira ya tenía un recorrido. Los clásicos no eran Caracas-Táchira, los clásicos eran Táchira-Marítimo. Claro. Y era un partidazo que bueno, en la memoria, que lo que cuando me toca echar el tiempo atrás, yo era un niño y el Estadio Olímpico lleno, o sea, el Estadio Olímpico lleno con Pedro Febles calentando con el número 20 de Marítimo abajo y el estadio era, claro, por mi padre y todo lo demás, yo iba a ver a Pedro. Pedro cuando entraba a calentar de suplente en los últimos minutos. Sí, pero bueno, te estoy hablando, ¿qué año es eso? Año 90, puede ser, año 90, 91. Sí, Pedro se retira en el 90, eso pudo haber sido en el 89. 89. Entonces, fíjate cómo ha pasado el tiempo. Entonces, claro, es la memoria del niño que iba al estadio y veía a Pedro porque íbamos a ver a Pedro, el amigo de nosotros. O sea, entonces, pero lo impresionante era el estadio lleno. Cuando entra Caracas en ese momento, en la competencia, puede marcarse como la nueva era, si lo llevamos a un análisis y un debate. Y eso que expone Jaime es ya como que la nueva forma de manejar los clubes de fútbol o las instituciones de fútbol. Y partiendo de ahí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jaime, pudiéramos llamar que cambió esa dinámica porque después estuvo el Galicia, después compitió el Centro Ítalo en Primera División, después apareció, pero eran ideas que se diluían constantemente por algo que repite Jaime a cada rato, que es el quién pone la plata, cómo se quiebra la plata era sostenible en el tiempo. Y el único que se sostuvo de esa era hasta ahora fue Táchira, Estudiantes, Caracas y después todos los Portuguesa demás. dando entra y sale, bueno, pero Portuguesa ha tenido demasiados dueños, entonces, pero entran y salen constantemente. Entonces, la pregunta, el enfoque que yo quisiera darles de la parte deportiva, no de la parte dirigencial es, evidentemente todas las generaciones cambian, el fútbol evoluciona, no se puede comparar una generación con otra porque se jugaba con reglas distintas, con estructuras de entrenamientos distintos, el fútbol evolucionó y cambió,
pero en el contexto internacional, ¿dónde sentiste, Jaime, que en base a las realidades de cada época se tocó el pico más alto? Ese es el enfoque que yo quisiera entender y estructurar en base al arraigo que pueda tener uno, como decir, bueno, esto es fútbol y a mí me gusta ganar, me gusta competir. Y eso es lo que yo quisiera ver, ¿no? Claro, cuando verdaderamente se expandió el fútbol, ya no quiero ser reiterativo, se empezó a hablar del verdadero profesionalismo. Por ejemplo, aquí no se trabajaba, aquí los equipos fichaban una semana antes de comenzar el torneo y arrancaban a darle vueltas al Parque del Este porque lógicamente ninguno tenía cancha, ninguno. Y yo recuerdo llegar y se quería ir al día siguiente. Decía, ¿cómo me traen a un equipo, el Caracas Fútbol Club, que no tenía cancha? ¿Cómo yo no tengo cancha? ¿Cómo me voy a ir al Parque del Este a trotar? De repente en la mañana le conseguían el San Agustín del Paraíso, pero al otro día no tenían, se tenían que ir para el Fray Luis, al otro día tenían que irse al Santo Tomás, al otro día tenía que ser una locura total. Cuando ya se empieza verdaderamente a profesionalizar, sobre todo por obligación, viene la regla del juvenil, eso obligó a los equipos a tener juveniles, a trabajar divisiones inferiores, a trabajar la sub-20, a trabajar la sub-17, que no fue por iniciativa, sino que muchas veces fue por obligación. Yo me acuerdo que el Táchira, por no tener se llamaba Lotería del Táchira o otro equipo, y le decían, bueno, ustedes, yo les doy 4 balones y los uniformes, pero ustedes me solucionan el problema de las divisiones inferiores. Y así lo hacían casi todos. Pero hubo un momento que coincide sobre todo con los años 90, en esa década del 90, empiezan verdaderamente los trabajos con divisiones inferiores. Y a muy corto plazo empiezan a verse los resultados. Pues fue ese boom de la medalla centroamericana con Lino Alonso, esa camada del preolímpico de Mar del Plata, ya todos esos muchachos eran juveniles, pero ya jugaban con profesionalidad. Claro. Vino, eso fue, pero a muy corto plazo, eso fue como tirar una semilla y verla crecer automáticamente. Apareció esa generación de Rey, el zurdo Rojas, Cari Noriega, todos salieron en simultáneo porque los obligaron a los equipos a juveniles y allí se vio a corto plazo. Y yo creo que allí coincide con la llegada del doctor Richard Páez, que pudo haber sido el principio del 2000, del Richard Páez. 2001. Ahí ya él recoge todo eso. Yo pienso que el hecho de tener a toda esa camada brillante jugando en Venezuela, jugando para equipos venezolanos, acuérdense la alineación de ese Caracas que eliminó a River Plate. Sí. ¿Cuántos venezolanos tenía allí? Todos eran de la selección nacional, todos jugaban para el Caracas, todos estaban en el torneo local y los demás equipos estaban más o menos a ese mismo nivel. Entonces, fueron nuestros mejores momentos a nivel de selección. Fue ese Caracas que eliminó a River Plate, fue el Caracas que tuvo a Santos de Brasil de rodillas, casi se mete entre los 4 mejores del continente, y eran los mismos del Caracas, los mismos de la selección nacional, los mismos de Richard Páez, los mismos que estábamos viendo semana tras semana aquí. Era el gran momento de esa camada, una camada que surgió de los clubes, que se reflejó en la selección olímpica, la selección centroamericana, y que al final el propio Richard Páez lo reconocía, decía, soy el único técnico de Sudamérica que tengo los 11 jugadores titulares disponibles, las 22 convocados los tengo aquí. Y los veíamos todos los domingos en el torneo local, se veía en resultados, se veía el espectáculo, se veía todo, pero asimismo empezaron a emigrar desordenadamente, con contadas excepciones, con pinzas, uno rescata los que fueron a buenos clubes, a unos torneos superiores a los nuestros, la gran mayoría fue a torneos inferiores a los nuestros, sin menospreciar y
duele decirlo, no quiero ser peyorativo, pero empezaron verdaderamente a disminuir y es entendible, y ahí vuelve nuevamente a estar tomado de la mano la parte social, la parte económica, así como en algún momento nosotros éramos los que captábamos esos jugadores de afuera, pues el jugador venezolano se vio tentado por cualquier liga, por cualquier país, pero por una cantidad de dinero que Claro. jamás se iba a ganar aquí en Venezuela. Claro. Jamás. Fueron los peores momentos cuando llegaron las grandes devaluaciones del Bolívar, las grandes crisis económicas de este siglo, que el futbolista se vio emigrado a ir. Bueno, yo vi futbolistas venezolanos en Haití, entonces con eso lo digo todo. Jaime, sabes que tocas una parte muy importante porque hablas de la profesionalización del fútbol y solamente han pasado, y lo tomas la etapa de Richard Páez o de ese crecimiento del fútbol venezolano, y es en el año 2000-2001. Han pasado solamente 20 años. Qué corta ha sido nuestra evolución, la profesionalización de nuestro fútbol, y con esos pocos años la cantidad de resultados positivos que hemos tenido sin tener la estructura, ni la organización, ni la profesionalización verdadera del deporte, porque tú bien lo dices, el jugador solamente por tener en el currículum que jugaba en el exterior se iba a cualquier liga y no crecía deportivamente, regresaba a Venezuela a vivir su última etapa sin ese crecimiento que hoy en día vemos en la camada de jugadores, que sí pasa por esa regla de juvenil que bien nombrabas, por cada una de las etapas hasta lograr salir al exterior a un equipo en donde sí va a tener el auge y el crecimiento deportivo para aportar en la selección. Caso contrario a lo que pasaba en el fútbol venezolano, pero qué corta memoria tiene tal vez el fanático que a veces le pide de más a una selección o a un fútbol que solamente tiene 20 años de historia a nivel profesional, como debería ser, entre comillas, Sí, viendo o comparándolo con otro fútbol. el enfoque que hay, yo creo que es que, a ver, hubo equipos en los años 90, 80 que hicieron copas internacionales dignas, buenas, sí, pero no era la constante, ¿no? Y fíjate que el enfoque de Jaime va direccionado a cómo amalgamas tú un grupo de jugadores de tu propia creación, ¿no? Y los llevas a competir internacionalmente, ¿no? Y que el torneo doméstico sea bueno. No es casualidad que todo eso ocurre previo a la expansión de post-Copa América, ¿no? Donde tenían ese grupo de jugadores todos en un mismo equipo y todo lo demás, y que podían sacar, porque después de la Copa América se da la expansión de la primera división profesional y también se da justamente en el momento que estos jugadores se van al extranjero a sortear suerte por distintos lados. Entonces, no es ningunear ni decir que lo de antes no era lo realmente competitivo cuando para los jugadores venezolanos, para la estructura competitiva del jugador profesional venezolano, sino más bien es fortalecer la idea de lo que menciona Jaime, que cuando lograron juntarse grupos que venían de una formación, de un desarrollo de categorías menores y todo lo demás, es donde realmente se le da el golpe a la mesa. Sí, lo que pasa es que las categorías menores debe ser consecuencia de un proyecto de convencimiento. Hay que Claro, hacerlo totalmente. Sí, por sí. convicción. Claro. Aquí las categorías menores las han tenido que hacer casi por obligación y empezaron a trabajar, a tener cuerpos técnicos. Bueno, Walter, tu papá tuvo grandes equipos donde el cuerpo técnico de Atlético San Cristóbal eran 3 personas. Sí. En ese se utilizaba el director técnico, el preparador físico y bueno, cuidado que un utilero, una cosa así era. Pasamos a los cuerpos técnicos donde tú te metes en la página web de cualquier equipo más o menos serio y te consigues 20 y pico personas trabajando en un equipo ahora. Sí. Entonces, eso es todo, y como lo dice Antonella, esto es muy reciente. O sea, eso es muy reciente. Yo pasé en épocas donde yo recuerdo que yo salía del estadio y le tenía que dar la cola a 3 o 4 futbolistas porque ninguno tenía carro. Y cerré los ojos y cuando los abrí, iba a Cocodrilos y tenía la colección de camionetas importadas del último año. Todos los futbolistas no era que tenían carros, sino que tenían los mejores carros. Y se pasó de jugadores en aquella época que cobraban unos salarios irrisorios, que fue donde muchos, incluyendo a tu padre
y a muchos futbolistas que no podían seguir jugando fútbol profesional porque no se les pagaba, no cobraba. El futbolista venezolano tenía que tener 2 trabajos, o mejor dicho, un trabajo aparte del fútbol profesional para poderse redondear. Y eso abruptamente pasó y sobre todo con la llegada del Marítimo. El primero que rompe la piñata aquí es el Marítimo, cuando empieza a traer jugadores, a darles un apartamento, darles un carro del año. Esa cosa desató una ola que tuvieron que empezar a pagar en San Cristóbal, tuvieron que empezar a pagar en Mérida, tuvieron que empezar a pagar en todos lados. Pero todo eso fue tan violento, tan repentino, no hubo un proceso. Y lo que dice Antonella, yo creo que en apenas 20 años es que se puede hablar de que el equipo todavía están utilizando una palabra errónea. Los equipos empezaron a trabajar verdaderamente como profesionales, pretemporada, doble turno, nutricionista, departamento médico, divisiones inferiores. Eso es muy reciente, eso es muy nuevo. Por eso es que cuando uno empieza ya a compararse, cuando empezamos a exigir ir a un mundial, cuando pensamos que le tenemos que ganar per se, a Perú le tenemos que ganar, a Ecuador le tenemos que ganar, o sea, prácticamente, no, ya va, esa gente nos lleva un siglo de ventaja, nos lleva medio siglo de ventaja. Entonces, tenemos que acordarnos de estas fechas, de estos números, de que en realidad no han pasado más de 2 décadas cuando verdaderamente estamos hablando de fútbol profesional. Jaime, ya para comenzar a cerrar, mejor dicho, quiero aprovechar la oportunidad para consultarte sobre la lectura que le das al hoy, al presente, porque obviamente te ha tocado vivir épocas de transición, épocas de incertidumbre, épocas de bonanza, épocas de buen momento competitivo y de sensación de desarrollo de proyectos. ¿Qué época estamos viviendo hoy? Que al menos en mi corta trayectoria es la época más oscura del fútbol venezolano en todo aspecto que yo conozco, sobre todo quitando lo deportivo y yéndonos a la visión, a la estructura, al entorno. ¿En qué etapa del libro estamos? Mira, yo nunca puedo apartar, y se han dado cuenta en este programa que estoy disfrutando tremendamente conversar con ustedes, que yo siempre tengo de la mano lo social con lo deportivo. Los venezolanos somos venezolanos, no somos suizos, no somos japoneses. Y como es el país, como es la política del país, como es el manejo del país, así es el fútbol también. Las mejores épocas de Venezuela, que se construyó en momentos donde el barril de petróleo estaba en 8, 9 dólares promedio, y se hizo este gran país, autopistas, hospitales, toda esa estructura. La económica y social del país fue cuando en los últimos años se disparó y manejamos miles y miles y miles de millones de dólares y los despilfarramos. En el fútbol pasó igual. Mientras que no se manejaba dinero o el dinero era cuentagotas, el fútbol de alguna manera u otra era un negocio quizás poco rentable, pero era muy transparente, era muy cristalino, no había nada que esconder. Cuando llegó el dinero a través de la televisión a la federación, y ahí empezó a cambiar todo, empezando, era una federación unipersonal, manejada única y exclusivamente por Rafael Esquivel, no había chance para más nadie allí. Y Esquivel formó y creó una escuela de cómo manejar a la federación. O sea, la federación se maneja así, sin rendir cuentas, sin hablar a la luz pública, sin consultar a nadie. O sea, la federación, eso fue una creación, y quienes siguieron a Rafael Esquivel después, no solamente lo igualaron, sino que lo mejoraron en esos criterios. Sí. Y empezaron a manejar más plata que nunca. La federación maneja una cantidad de dinero que cada día, mientras, como lo tienen tan cerrado, lo tienen todo tan tapado, es un descubrimiento
enterarse cuánto es un convenio con la compañía de los uniformes, cuánto es un convenio con la televisión, cuánto es un convenio con PDVSA, cuánto es un convenio con Polar, o sea, es todo tan cerrada que para nosotros casi todo es una hazaña de descubrir todo eso. Y son muchos millones de dólares, es mucho dinero. Y eso ha terminado de podrir este entorno, y ahorita lo que hay es una lucha fratricida donde todos quieren manejar la federación. Una federación que antes de Esquivel no la quería nadie, porque esos próceres del fútbol, el Quemado Olivares, René Hemer, esa gente que nunca manejó más de 4 lochas, a lo último entregaban la federación y salían corriendo. Esquivel recibió la federación quebrada, pero entregó una federación multimillonaria que cuando sale de la manera que salió, tuvo la oportunidad enorme de regenerarse, de cambiar el modelo, de abrir sus puertas, de democratizarle, y por el contrario, se encriptaron más. Bueno, pero porque eran caudillos de Esquivel. Claro, totalmente. No puedes querer que haya una transformación cuando sigue estando la gente de Esquivel allá adentro. Y ahora, por eso es que yo digo, y en estos días me invitaron a un programa que hablara de fútbol venezolano, yo pregunto, ¿cuál fútbol venezolano? El de los subcampeones mundiales juveniles, el que exporta jugadores, el que exporta directores técnicos, en el que los técnicos cada día se profesionalizan más, los futbolistas cada vez son mejores, más profesionales, donde hay verdadera pasión por trabajar en las canchas, o el fútbol de las oficinas, el fútbol turbio, el fútbol de los testaferros, el fútbol de los manejos políticos, del partidismo. O sea, ¿cuál fútbol es una balanza que de verdad yo me aferro, y quienes me siguen en mis redes sociales se han dado cuenta que cada vez estoy escribiendo menos de fútbol. Ahorita ando con una fiebre, como el encierro me tiene pegado a Netflix y de la televisión. Ahora me jacto de hablar de películas de cine y de series de televisión, porque es que de verdad, si agarro el teclado para hablar de nuestro fútbol, qué bueno se puede decir. Si cada día nos sorprenden con una noticia peor que la anterior. Sí. Cada vez la podredumbre nos está asaltando a todos, y los que nos duele el fútbol, yo digo, yo prefiero no echarle más gasolina a este incendio, porque a mí me duele, y tengo a veces informaciones que me llegan de primera mano, y como no me jacto de dar tubazos ni de dar primicias, más bien prefiero callar, porque se siente pena ajena, sí, dolor propio, seguirle echando más leña a este fútbol que está golpeado por todos lados. Y es duro. Jaime, para concluir, ¿hasta qué punto, Jaime? Porque hablabas mucho de resaltar lo deportivo, el crecimiento que han tenido los entrenadores venezolanos, la exportación de estos directores técnicos, la exportación de jugadores de calidad, lo que han logrado en categorías menores, pero ¿hasta qué momento vamos a hablar deportivamente de los logros cuando vemos que hay deudas de jugadores, cuando van a empezar a salir a fútbol también de menor evolución, donde le pagan poco o nada, pero para salir de Venezuela? Y ahí es donde puede venir también el lado más oscuro, o si tocar fondo a nivel deportivo, cuando no exista ni siquiera la calidad de estos jóvenes que hoy en día hacen vida en el fútbol venezolano. Mira, la corrupción no es un invento de los venezolanos. La Conmebol toda estaba podrida. Si no llega el FBI y los tribunales norteamericanos, aquí todavía estarían haciendo todas las marramucias del mundo, todos los presidentes de Conmebol. No es un invento venezolano esta corrupción en el fútbol. ¿Qué pasa? Yo percibo que desde el señor Domínguez para abajo hay una intención, por lo menos, de hacerlo más cristalino, más transparente. Pero en Venezuela ahí sí nos quedamos. Por eso no estuvo en el último foro ni en la última convención, porque evidentemente al tener algún background donde evidentemente atente contra la justicia, hay un tema que están limpiando y depurando. Pero bueno, eso nos daría para otro programa. Antonella pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué puede pasar? Yo vuelvo a lo mismo. Así como la solución hace unos años con el FIFA Gate y todo lo demás vino desde afuera,
pareciera que desde afuera le pueden poner algo de orden a este fútbol. Hoy leí, no sé todavía si es cierto, debería que confirmarlo, que FIFA y Conmebol le van a exigir al fútbol venezolano limpiar los patrocinantes del gobierno. Exacto. Le va a exigir que todo el patrocinio sea de empresas privadas. Por ahí se podría empezar a depurar algunas cosas, pero yo creo que va a ser muy, pero muy a largo plazo. A corto plazo, creo que viene más de lo mismo. Lo importante, querido Jaime, es que no disfracen estas empresas privadas. Siempre le van a dar la vuelta. Sí, bueno. Tenemos mucho esto. Jaime, qué gustazo conversar contigo y desde allá te extiendo que próximamente te estaremos contactando de nuevo para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el juego. Hay muchas cosas también, como tú muy bien decías, claro. Cuando nos toca hablar del futbolista y de lo que pasa en distintos escenarios, ahí hablamos en cancha abierta, en cancha plena. Y eso es lo que también quisiéramos hacer contigo próximamente. Así que bueno, te vamos a aprovechar al máximo en estos días de encierro para que cuando se pueda te sumes con nosotros. Así que, Jaime, tus redes sociales, grande. ¿Cómo es tu Twitter? Jaime Ricardo G. Ok, @Jaime Ricardo G en Twitter y en Instagram, porque creo que nunca te consigo en Instagram. Como decía mi hijo Daniel, el perro Jaime Ricardo, Jaime Ricardo, el dog. Está como bueno. Siempre, Jaime, cariño y admiración por montones, y para nosotros fue un gustazo compartir contigo y como bien lo expresaba Walter, las puertas de On Fire para hablar de fútbol y de lo que nos gusta, para pasar un rato entre amigos, están abiertas. Gracias, Maxi. De verdad que me he sentido muy a gusto, muy contento. Ya estaba extrañando esta invitación. Yo decía, bueno, estos muchachos no me piensan invitar nunca. Yo los sigo, como he visto muchos programas de ustedes. De verdad que los felicito por esta iniciativa. Y para mí, más que un placer, es un privilegio, es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarme. Espero que se repita. Y bueno, de verdad que estos recuerdos de haber trabajado juntos en algún momento me vuelven a reverdecer esas sensaciones. Y gracias, muchas gracias por invitarme. Jaime, privilegio para nosotros que estés compartiendo y dándonos un poco de ese conocimiento de la historia del fútbol venezolano, que estoy segura que nuestros seguidores lo van a valorar con este programazo sobre nuestro fútbol, su evolución, su creación y su crecimiento. Ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, aquí, no es aquí. Y seguirnos en nuestras redes sociales, @OnPisoFireTV. Estaremos anunciando el concurso que tendremos con nuestra familia de M2M.Sports. Jaime Ricardo Gómez, Max Cordaro, Walter, Reinaldo Roque y Antonella González. Bye, bye.